Muy buenas noches. Damos una calurosa bienvenida a todos nuestros invitados. Les contamos que estamos estudiando la carta de San Pedro. San Pedro escribió 2 cartas. Estamos en la primera carta y hemos avanzado hasta capítulo 4. Les invito a buscar en sus Biblias. Primera de Pedro, capítulo 4. Y vamos a avanzar hoy, con la ayuda del Señor, 3 versículos. Versículos 7 al 9. Dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 4, versículo 7 al 9. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Los verbos del versículo 7 deben llamar nuestra atención. Son imperativos. Y no solo imperativos, es decir, que bajan como una orden de Dios, sino con urgencia. Con urgencia. ¿Y urgencia por qué? Porque el apóstol Pablo decía que el fin se acerca. A la luz del acercamiento del fin, la pregunta es, ¿qué fin? ¿Qué fin? ¿El fin de qué? Bueno, la respuesta está en el mismo versículo. De todas las cosas. De todas las cosas. En el contexto encontramos cómo podría acercarse el fin para estas personas del primer siglo, a quien Pedro les escribe, estos hermanos, estas iglesias de Asia Menor. El versículo 6 dice: sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ustedes recordarán que estos hermanos podrían ser sentenciados a morir, porque Nerón declaró que el cristianismo era una religión prohibida, y se le acusó a la iglesia falsamente de haber incendiado Roma en el año 64, y comenzó desde la capital hacia las afueras una persecución hacia la iglesia de Cristo. Pero Pedro podría estar hablando en un sentido más amplio, y la mayoría de los eruditos piensan que Pedro está pensando en un sentido mucho más extenso, que la persecución está hablando de la segunda venida de Cristo. Lo último que Jesús dijo cuando estuvo con los 12 y otros discípulos más es que Él volvería. Bueno, ya pasaron 2000 años. Y no volvió. Pero la Biblia también dice que para Dios 1000 años es como un día. Es decir, Dios es eterno y no maneja los tiempos que manejamos nosotros. La iglesia desde ese entonces ha esperado la venida de Cristo. Y no es que se haya retardado Dios. El mismo apóstol Pedro en la segunda carta dice que Dios no viene, Dios el Hijo no viene porque es paciente. Es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Es decir, si se está tardando desde el punto de vista humano, es por paciencia y por misericordia, y es porque más personas deben arrepentirse y venir a sus pies. ¿Cómo deberíamos vivir si el fin está cerca? Este es el título de este mensaje. Quiero citar Primera de Juan 2:18, simplemente citarlo. Dice: hijitos, es el apóstol Juan aquí, ya es el último tiempo. Carta del primer siglo, y Juan dice: ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Y observen lo que dice ahora. Primera de Juan 2:18, al final. Por esto conocemos que es el último tiempo. En este texto
vemos que ya estamos en el último tiempo. ¿Qué es el último tiempo? Entre su primera venida y su segunda venida. Usted y yo hemos nacido entre su primera venida y su segunda venida. Es decir, hemos nacido en los últimos tiempos. ¿Cómo le llama las Escrituras a estos días actuales? Capítulo 1, versículo 20 de la primera carta de San Pedro. Dice, hablando de Jesús, dice que Jesús, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Pedro está diciendo que Jesús vino en los postreros tiempos. Su primera venida marca el inicio de los postreros tiempos. Estamos en los postreros tiempos. Como dice Hebreo capítulo 1, versículo 1 y 2. O segunda de Timoteo 3:1 llama los últimos días. Los últimos días. Pedro está escribiendo así, considerando que él estaba viviendo en este tiempo el fin de todas las cosas. Él se incluía entre esos que estaban expectantes viviendo ante la venida por segunda vez de Cristo. Su expectativa estaba fundamentada básicamente en una simple promesa. Él esperaba al fin porque ya vino Cristo una vez y dijo que volvería. Y Pedro vivió a la luz de esa esperanza y de esa promesa. La palabra fin es interesante, porque no significa inexistencia, es decir, el fin de todas las cosas, sino como el fin de un sistema que da paso a otra cosa. Eso es lo que realmente dice la Biblia. Es por eso que nosotros somos, según como dice 1 Corintios 10, versículo 11, los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Es decir, todos nosotros hemos nacido entre la primera venida de Cristo, usando este vértice aquí, y entre la segunda venida de Cristo, que todavía no ha ocurrido. Hemos nacido aquí, en medio de estas dos venidas. Y el hecho de que ya vino por primera vez, hace que estos días se llamen los últimos días. ¿Cuál era la señal para saber que los últimos días habían llegado? Muy simple, que Cristo ya vino. Eso es historia para nosotros. No para los judíos, antes del año 1, podemos decir, la gente que vivió antes de la venida de Cristo, las dos venidas no se habían cumplido. Pero nosotros que hemos nacido en este siglo, ya hemos nacido en los últimos días, porque Cristo ya vino. Aquí hay, en estos versículos que hemos leído, 3 directivas, hay más, pero hoy vamos a ver 3, de cómo deben vivir los creyentes ante esta realidad, es decir, la venida del fin. Versículo 7, en primer lugar, una vida de oración ferviente. Dice allí, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Bueno, el contexto indica que esta oración que menciona aquí es oración congregacional. La iglesia se debe reunir a orar, lo cual no quita que tiene una aplicación individual, pero es una aplicación. Debemos personalmente tener una vida de oración, velando ante esta posibilidad que el Señor venga en cualquier momento. Pero la clase de oración que Pedro ordena aquí tiene que ver con la familia de Cristo, la familia de Dios, la familia, la iglesia. Veamos cómo el apóstol aplica ahora, podemos decir, un hecho de las doctrinas de los eventos futuros. Esto se llama escatología, la doctrina de las cosas por venir, por suceder, la escatología. Observen cómo Pedro aplica una doctrina a la vida de la iglesia. Es notable esto, es notable porque la materia de eventos futuros genera un montón de preguntas a personas inquietas por el porvenir, por lo que ha de suceder.
pero en la mayoría de los casos es simplemente a un nivel de curiosidad y solo intelectual, de conocer lo que la Biblia dice que sucederá en el último tiempo. Muchas personas leyendo el Apocalipsis, tratando de adivinar los misterios, los símbolos, pero en realidad Pedro aquí es muy práctico. Es notable que él conecta este hecho futuro, pero inmediato, con la vida misma de la iglesia. C.J. Mackay dice: Jesús no instruyó a sus discípulos para que se preocuparan con los detalles de su venida. Les ordenó que velaran y oraran. Qué interesante. Si esperamos realmente la venida de Cristo, eso tiene que ejercer algo muy práctico en la iglesia. Las profecías del fin nos deberían movilizar a algo tan práctico como orar. Yo puedo conocer toda la doctrina de los eventos futuros, pero si eso no enciende mi corazón a orar, a vivir para Dios, ¿de qué sirve? ¿Cómo debemos vivir ante esta expectativa? Si realmente creemos que Cristo va a cumplir con su promesa de volver. Bueno, creo que aquí el apóstol Pedro recordó las palabras del Señor Jesús. Cito Marcos 13:33. El Señor dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Versículo 35 de Marcos 13. Dice Jesús: velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. 13:36. Para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Versículo 37. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. ¿Observaron? Marcos 13:33 al 36. Velad 4 veces. Cita 4 veces. Cita a los siervos, cita la oración y la llegada de él sin aviso. No hay duda que Pedro, escribiendo esta epístola, está pensando, está conectando todo. En esta parábola que Jesús cita, no sabían estos esclavos en qué momento llegaba su Señor, no sabían en el momento exacto, pero sí sabían que regresaba, esa es la idea. Y la actitud de ellos, que en cualquier momento llegaba el amo a su casa, y ellos como administradores, como siervos, debían estar velando y orando. ¿Qué debían hacer los siervos? Velad y orad. Es lo que dice en el versículo 7 el apóstol Pedro. Sed pues sobrios. La idea ahí es cabal, cuerdo, la palabra significa prudente, sensato. Se traduce en Tito 2:6, prudentes. Se traduce en Romanos 12:3, cordura, una persona con una mente muy cuerda. Se traduce en Marcos 5:15 con 2 palabras, juicio cabal. Es una persona que está en su cabal juicio, está al control de todo lo que está pasando en su mente. Es lo opuesto a una mente que está influenciada por el alcohol. Lo opuesto al espíritu sobrio es la borrachera en el Nuevo Testamento. Así que sobrio significa tener una mente clara y alerta. Una mente clara y alerta. Libre, y aquí es una aplicación, una mente libre de la intoxicación, del temor que paraliza. Recuerden, la iglesia está bajo persecución. El temor al hombre paraliza a cualquiera. ¿Cómo la iglesia iba a ser librada de vivir en temor al hombre, a lo que te puede pasar en cualquier momento?
en nuestro contexto, un llamado de teléfono, un golpear la puerta. En cualquier momento la vida podría cambiar para siempre o podría terminar. La iglesia debería vivir en temor paralizante al hombre, no. Dice, estén sobrios, cuerdos, al control. Porque si tememos a los hombres, no podemos temer a Dios. No hay compatibilidad. Si tememos a Dios, no le tememos a los hombres. Si le tememos a los hombres, no le tememos a Dios. Y la oración aquí es maravilloso, porque si un hombre o una mujer puede presentarse ante Dios bajo su autoridad y temerle a Dios, puede pararse frente a cualquier hombre, ante cualquier autoridad, ante cualquier amenaza. Hemos visto cómo Lutero enfrentó al poder más grande, el que podía quitar su vida, y lo enfrentó con una valentía que era sobrenatural. ¿De dónde había sacado ese hombre las agallas para presentarse ante la iglesia de Roma y hacer una defensa de la verdad con tanta valentía? Indudablemente ese hombre vivía en la presencia de Dios. En su debilidad se presentaba ante Dios y buscaba de Dios esa fortaleza. Y no es diferente para nosotros. No es diferente. Aquí dice que ante la venida del fin, ya sea que Cristo venga o mis enemigos vengan por mí y todo se termine para mí, yo debo tener una mente sobria. Un predicador dijo una vez, creo que fue Jonathan Edwards, en su conocidísimo sermón, Pecadores en manos de un Dios airado, dijo, 5 minutos después de morir sabremos cómo debimos haber vivido. 5 minutos después de morir sabremos cómo debimos haber vivido. Ya en el capítulo 1 habló de esto mismo. Versículo 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Pedro como que insiste en lo mismo, ya insistió en el versículo 13 de capítulo 1. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Parece muy poco práctico esto, que ellos tuviesen que esperar que Cristo venga. Parece, pero la esperanza de que Cristo viene es una esperanza que nos fortalece y que nos fortalece para superar cualquier problema. La forma original de la frase en el versículo 7, sed sobrios y velad, indica que el fin es la oración. Es decir, tenemos que tener una mente sobria y velar para poder orar. Esa es la idea. Cito algunas traducciones para aclarar el versículo 7. La NBI, por ejemplo, traduce así: ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Interesante traducción. La Nueva Traducción Viviente dice, el fin del mundo se acerca, por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Probablemente sea una muy buena traducción de este versículo, por lo menos. La Biblia textual dice, pero el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y vigilantes en las oraciones. Y vuelvo a insistir, Pedro pienso que está recordando en el huerto, cuando Jesús les pidió que por favor lo apoyaran en oración. Y se fue Jesús solo a orar para ser fortalecido, para enfrentar la cruz. Y cuando regresa, ¿qué se escucha? Las setas, los ronquidos, todos los discípulos durmiendo. Y Pedro también. Le dice, Pedro, ¿no pudiste velar y orar una sola hora? Una pregunta de verdad que nos conmueve. ¿Cuántos de nosotros oramos una hora? Jesús dice, ¿una horita no pudiste orar? Nos humilla esa pregunta. ¿No pudiste orar una hora? ¿Se dan cuenta? Nuestra mayor lucha a la hora de orar es nuestra propia mente. Nos distraemos. Nuestra propia superficialidad
nos arranca de nuestro tiempo de oración, casi como que nos toma y nos saca de la presencia de Dios. Nuestra carne que nos dice, ya está, vamos, hay muchas cosas para hacer. Pero Jesús dice, 1 hora, ¿no has podido orar? Saben, la respuesta al acercamiento del fin debe ser una oración ferviente, como iglesia. Un comentarista dice que orar así, haciendo alusión a este versículo, dice, sirve para tener una visión clara, la que viene de Dios. La única forma en la que un soldado puede realizar una vigilancia eficaz es teniendo una comunicación continua con el centro de operaciones. Qué interesante. Qué interesante. Recuerdo el testimonio de una mujer, su propia historia, como contamos hoy, como escuchamos hoy por Mónica. Una mujer que contaba que ella había planeado quitarse la vida y sin levantar sospechas hizo una agenda y finalmente en un momento de la noche ella iba a proceder. Había planeado cada hora de su último día. Para no levantar sospechas tenía ese día una invitación, la cual ella había aceptado, a ir a una reunión de mujeres. Y ella decidió que su día iba a ser normal hasta cierta hora donde ella iba a poner fin a su vida. Era una reunión de mujeres de oración. Pero Dios tenía algo singular para ella en esa reunión. Ella misma cuenta que en esa reunión unas mujeres le abrazaron sin saber nada, absolutamente nada, de la crisis en la cual ella estaba y la decisión que había tomado. La abrazaron, oraron con ella de tal forma que ella, al salir de esa reunión, ya había planeado seguir viviendo, y no solo seguir viviendo para Dios. En esa atmósfera de oración fue que ella entendió que su mirada estaba tan bajo. Y en ese tiempo de oración su alma se elevó y encontró en la oración esperanza. Regresó a su casa con muchas ganas de vivir. Yo no sé si te ha pasado entrar mal anímicamente, sin esperanza, a la presencia de Dios y con pocas palabras decirle, Señor, por favor, te pido que hagas algo en mi corazón ahora. Y luego de unos momentos ya uno tiene otra visión de cómo enfrentar las cosas. Si bien aquí Pedro está hablando de la oración congregacional, que debe ser ferviente, debemos reunirnos a orar, nos va a animar. Y en el contexto del primer siglo, esas reuniones de oración eran el combustible que encendía la fe y la pasión y la valentía para morir por Cristo. No era fácil. Nosotros no entendemos el contexto, realmente no lo entendemos. No sabemos lo que es vivir a la luz del fin, que puede ser la venida de Cristo, es muy probable, pero también el fin en el sentido de que nuestros enemigos vienen por nosotros. Bueno, ¿qué función cumple la oración ferviente como iglesia? Animarnos a no ser cobardes y a enfrentar la vida por Cristo y a enfrentar la muerte por Cristo. Dios nos ayude. En segundo lugar, versículo 8, no solo una oración ferviente, sino un amor ferviente. Dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si te dieran la impactante noticia que el fin está cerca para vos, una enfermedad terminal, tus días se terminan pronto, ¿qué harías? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Fue el caso del doctor John Piper, que le diagnosticaron cáncer, no terminal, pero cáncer al fin. Y él escribió un artículo allí, en esos días de incertidumbre. Ese artículo se convirtió, creo, en un pequeño libro, pero el título de ese artículo es No desperdicies tu cáncer.
no desperdicies tu cáncer. Él ya había escrito su famoso libro, No desperdicies tu vida. Y en uno de los puntos de su artículo dice así: desperdiciarás tu cáncer si dejas que te conduzca a la soledad en vez de profundizar en tus relaciones. Todos esos puntos, que son varios, fueron como las decisiones que él tomó a la luz del fin de su cáncer. Interesante. Interesante. Es lo que Pedro indica aquí para vivir a la luz del fin. Orar juntos, no aislarnos, velando, y agrega algo más: amando a tus hermanos. Versículo 8. Y ante todo, casi como que dice la clave aquí, es el amor. Si estos son los últimos días, ¿qué tan importante es amar a aquellos con los cuales vas a pasar la eternidad? Si realmente el fin se acerca, ¿por qué no pasar esos días con los que nos vamos a ver del otro lado para la eternidad? Los hermanos en Cristo. No solo el clima de oración es fundamental, sino de amor. La clase de amor que te estimula a ser fiel, como esta mujer que salió de esa reunión de oración con ganas de vivir. Pedro cita un proverbio para ampliar lo que hace el amor verdadero. En el versículo 8 está citando un proverbio hebreo. El amor que practica la iglesia es un amor ferviente, dice. Ferviente. Y el término indica un amor que se estira, pero no es que se estira por nuestra propia capacidad. Nuestro amor se estira porque Dios nos ha capacitado para que se estire y no se rompa. Dios nos ayuda a amar así. Alguien dijo que es la misma expresión que se ha encontrado en escritos seculares griegos para describir la carrera de caballo y el corredor esforzándose por llegar a la meta sin bajar la velocidad, la misma palabra. Ferviente, la idea de se estira, no renuncia, sino que se estira. Y creo que eso viene del Señor. Y agrega, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Indudablemente la iglesia no estaba enfrentando, como si pasaría en nuestra congregación, no estaba enfrentando con una nota 10 el fin. Indudablemente habrían surgido emociones, inestabilidad, quejas, falta de fe, desesperación, etc. No obstante, tenían que lograr un amor que cubra esas debilidades. Hay una expresión popular que dice hacer la vista gorda. ¿Han escuchado, no? Hacer la vista gorda. Que significa que no estoy viendo lo que estoy viendo. Es fingirme ciego cuando en realidad lo estoy viendo perfectamente. Ahora, hacer la vista gorda, ¿siempre está mal? ¿Siempre está bien? Bueno, la respuesta es, hay ocasiones que sí y hay ocasiones que no. A veces es irresponsabilidad y en otros casos es amor. Cito un ejemplo, Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Aquí tenemos un ejemplo que hacer la vista gorda está mal. En ciertas circunstancias está mal. ¿Por qué? Porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. Si yo hago la vista gorda, ese pecado no se ha de corregir y continuará. Y estos hombres que temen realmente al Señor no se apartarían del mal si yo no hago mi parte. En una ocasión me vi obligado a corregir a una anciana hermana, una mujer de Dios, una mujer piadosa, que yo amaba profundamente. Ella está con el Señor, pero ella tenía una debilidad, que en esos días quizás
me chocaba demasiado. Yo era muy joven en la fe, pero con mucho temor y respeto y con la confianza que ella me había dado, le mencioné su debilidad. Su debilidad era que cuando ella hablaba mucho de sí misma y usaba mucho la palabra yo. Yo, pero como que mi crisis era que ella era una mujer de Dios y como que no encontraba armonía entre mucho yo en sus conversaciones con su piedad. Entonces, yo no sabía si la usaba de forma vanagloriosa o simplemente era una muletilla en su forma de expresarse. Bueno, con mucho temor le hablé de lo que yo observaba y ella se entristeció. Dije, uy, se ofendió. Primera de Timoteo 5 dice que cuando exhortamos a las mujeres mayores de la iglesia tenemos que hacerlo como si fuese nuestra madre. Y creo que lo hice así, pero ella se entristeció, pero no se ofendió, ni se enojó contra mí. Ella oró y pidió perdón a Dios. Y yo sentí un alivio enorme, ¿no? Y me agradeció mucho. Proverbios 9:8 dice, corrige al sabio y te amará. Corrige al sabio y te amará. Ahí está la clave. Para el sabio es una bendición la corrección. El amor de los creyentes es santo. Debe existir indudablemente un rechazo repulsivo hacia el pecado, pero con la misma intensidad el pecado de otros que mi propio pecado. Si desbalanceamos nuestra repulsión hacia el pecado de otros, pero no tengo la misma actitud para mis propios pecados, yo podría llegar a ser un legalista y un fariseo. El pecado es pecado en la vida de cualquiera. Y el amor de los creyentes nos debe llevar a corregirnos. No nos condenamos por nuestras debilidades, porque la iglesia es un pueblo de gracia. Es un pueblo de gracia. Si Dios nos hubiese tratado como debía tratarnos, nadie sería salvo y nadie sería un hijo de Dios. Pero Dios nos trató con gracia. Y saben, nosotros no justificamos el pecado, pero tampoco condenamos a los pecadores. Es un asunto de Dios. Tratamos el pecado con gracia y simplemente porque hay gracia nos perdonamos. Yo estoy convencido que este versículo que dice el amor cubrirá multitud de pecados, que es un proverbio, está usado en el contexto del perdón unos con otros. Que nadie debería dejar de perdonar considerando todo lo que Dios nos perdonó a nosotros. El joven empleado había hecho algo malo y había quedado al descubierto. En esa empresa le llamaron la atención y lo convocaron a la oficina de su jefe. Él llegó muy triste esperando la peor noticia, se quedaría sin trabajo, pero para su sorpresa entró en esa oficina y su jefe le trató con tanta amabilidad que quedó confundido. Le sirvió agua, le hizo sentar, le hizo preguntas sobre su familia y finalmente le preguntó sobre el hecho en sí. El joven se sintió avergonzado, confesó lo que había hecho y pidió disculpas, casi como finalizando la conversación y esperando la mala noticia de su despido. Su jefe le miró con amabilidad y le dijo, te daré otra oportunidad. Puedes seguir en tu puesto. El joven quedó tan perplejo que le salió a preguntar, ¿por qué? El jefe le dijo, cuando yo era joven, yo también cometí un error y estuve en ese lugar y fui perdonado. Ya han pasado 30 años y sigo en mi puesto. Las personas de gracia
perdonan. Las personas que han experimentado la gracia de Dios y el perdón de Dios, perdonan. Lo dice la Escritura. Y cuando aman mucho, dice el Evangelio, probablemente, es porque se le perdonó mucho. Y cuando uno conoce a Dios, su santidad, y ve la dimensión de nuestro pecado, siempre nuestros pecados que han sido perdonados es mucho, es mucho. Nuestros pecados siempre son muchos y muy graves. Volviendo a nuestro contexto, necesitamos de sabiduría para saber cuándo hacer la vista gorda y cuándo corregir a nuestros hermanos. Yo no sé si te ha pasado, yo lo he visto muchas veces. En una ocasión estaba en un instituto bíblico y una moza iba con una bandeja llena de vasos y no sé con qué tropezó y los vasos volaron y todo el mundo burlándose de ella y diciéndole cosas y algunos ayudándole a recoger los vasos. Yo no sé por qué, pero a mí no me causa ninguna gracia cuando a alguien le pasan cosas así. Y me cae bastante incómodo si alguien se burla. Será porque lo hicieron con nosotros y no nos gustó nada. No nos gustó nada. Estos hermanos estaban acusados falsamente, en peligro de muerte, habían miradas de odio de los vecinos, la iglesia estaba bajo sospecha, y en este clima de enemistad, lo que menos necesitaba la iglesia era llegar a la iglesia, llegar a la reunión y encontrarse con enemigos dentro del culto, dentro de la familia. Ellos necesitaban un clima de trinchera, de amigos, de colegas. Esa debe ser la iglesia. Recuerdo una oración, haber leído la oración de una niña que percibía que no todos eran bondadosos en la iglesia. Y hizo una oración que seguramente a algunos les sorprendió. Dijo: Dios, por favor, te ruego por los hermanos de la iglesia para que sean fieles y para que sean buenos. Y para que sean buenos. El lugar menos indicado para gente mala debe ser la iglesia, ¿no? Demasiada gente mala hay en el mundo para encontrar gente que te trata mal dentro de la iglesia. La iglesia debe tener este amor, un amor de gracia, un amor que cubre el pecado. Lo cubre por la vía del perdón o lo cubre por la vía del tolerar, de tolerar. Hay veces que es mejor callar sin no decir nada, porque ya tiene demasiado con su conciencia, con su dolor, con su confesión. Ya sabemos que esa persona está luchando con su pecado. ¿Para qué cargarle con una amonestación? Ya es mejor dejarle a Dios seguir santificándole. Pero hay ocasiones donde hay puntos ciegos que si yo no soy responsable en marcar esas cosas, ese pecado no se va a cubrir, ese pecado va a continuar. Entonces necesitamos sabiduría para saber cuándo amar confrontando, cuándo amar callándose la boca. ¿Cuándo y cuándo? No lo sabemos, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Necesitamos mucha sabiduría, porque somos imprudentes, muy imprudentes. Necesitamos este clima en la iglesia. ¿Saben? Leí de una bebé recién nacida que se estaba muriendo en un hospital público. Le daban los cuidados, pero no reaccionaba. Esta bebé había sido abandonada por sus padres, especialmente por su madre, y no tenía fuerzas ni siquiera para comer. Parecía como que era más que físico. Parecía que la bebé no tenía ganas de vivir. No tenía fuerzas para comer. Muy curioso por ser una bebé. Parecía que se negaba a seguir viviendo.
siendo una bebé eso llamó mucho la atención. Pero ocurrió un cambio en su salud, un progreso muy llamativo. Y el doctor quiso saber a qué se debía esto. Bueno, averiguando, supo que una enfermera, cuando terminaba su tiempo de trabajo, se quedaba con el bebé, con la bebé, a hacerle mimos. Acariciaba a esa bebé, le cantaba, la cargaba en los brazos y simplemente se propuso darle amor. Y esa bebé despertó ganas de vivir. Qué interesante. Asombroso, diría yo. Un poder misterioso que tiene el amor, ¿no? Bueno, es lo que la Escritura dice. El amor fraternal es un combustible poderoso. Que el Señor nos ayude, porque si hay un área que debemos trabajar siempre, porque no nos es natural, es el amor. Nacemos egoístas, ensimismados, y el arte de amar, que viene de Dios, Dios es amor, es algo que debemos practicar todos los días contra nuestra naturaleza. El doctor Gruden dice, cuando el amor falta, cada palabra es vista como sospechosa, cada acción está sujeta a un malentendido y hay conflicto. Pero luego agrega, para el deleite perverso del diablo. Para el deleite perverso del diablo. Cuando hay amor, todo se aclara, todo se arregla, todo se perdona y avanzamos juntos. Cuando no hay amor, todo se traba, todo es detenido, ¿no? Así que oramos juntos, nos amamos, pedimos ayuda a Dios, no solo para orar, sino para amar, y Dios lo hace. Ahora conecta a esta dupla de oración y amor un aspecto más. Sospecho que está encolumnado bajo el amor, que es el hospedaje. Vamos a terminar allí. Dice el versículo 9 que nos debemos hospedar los unos a los otros sin murmuraciones. En un escrito del primer siglo se lee que el hospedaje era algo que tuvo que ser regulado por la iglesia. Tuvieron que regularlo porque hubo muchos abusos, como todo. Dice este escrito que se le ofrecía al necesitado comida y alojamiento por un máximo de 3 días. Y también se le daba para llevar en el viaje una vianda. E indirectamente al 4.º día se tenía que ir. Se esperaba que después de 3 días el huésped se marchara o que consiguiera un trabajo para autosolventarse. Dice en este escrito, quizás principio del 2.º siglo, dice así, que las iglesias deben recibir a los apóstoles y a los profetas como al Señor, pero los que se quedan más de 3 días son falsos maestros. Interesante, ¿no? Porque hubo muchos abusos, muchísimos abusos de falsos maestros itinerantes que se alojaban en una casa y no se iban más. Bueno, en esos días el hospedaje era un asunto de vida o muerte. No era, te invito a casa, vamos a hacer un pijama party. No. Era un asunto de vida o muerte porque era muy peligroso dormir en la calle. Y dicen los que estudian la cultura del primer siglo, los alojamientos eran lugares sucios, infectados de ratas e insectos, inmorales, peligrosos y caros. Entonces las familias que abrían su hogar, en la mayoría de los casos, y ahí vamos a entender el contexto, abrían sus casas, pero esas familias, en ese contexto de persecución, tenían alimentos para sus propios integrantes de la familia. Entonces, equivalía al abrir su casa al compartir su comida.
Y aquí entra la tentación que menciona Pedro aquí, sin murmuraciones. Escuchen esta conversación en voz baja. Ch, ch, querido, ¿qué pasa, amada esposa? ¿Cuándo se van los Pérez? ¿Cuándo se van? Mi amor, estoy ya harta de esta situación. Esa es la idea. ¿Cuándo se van? ¿Saben? La palabra murmuración aquí significa exactamente eso. Es quejarse en voz baja. Esa es la idea. Hablar en voz baja como señal de desagrado, básicamente eso es murmuración. Pero Pedro dice que si vas a abrir las puertas de tu casa, no murmures. Dejaría de ser amor cristiano. Hospedarías, pero sin fruto. El escritor de Hebreos hace esta combinación de amor y hospedaje. En capítulo 13 dice: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Sin saberlo, hospedaron ángeles. Saben, en este contexto es muy llamativo la exhortación a cubrir las faltas de los demás. Hay una conexión ahí entre el hospedar y cubrir el pecado. ¿Por qué? Porque cuando convivimos bajo el mismo techo, quedamos expuestos. Se manifiestan nuestras debilidades. No importa cómo nos esforcemos. No importa qué tan buenos actores seamos. Cuando convivís con alguien, nuestras miserias, nuestras debilidades salen a la luz. Si vas a hospedar, no te quejes. Cubrí las faltas. Amá de verdad. ¿Qué hacemos con el pecado de los demás? Bueno, si esa persona ama el pecado es otra cuestión, pero en este contexto se presupone que la iglesia quiere deshacerse del pecado, quiere santificar su vida, y para eso necesitamos del amor de los demás. Conclusión, vemos directivas muy prácticas que si el Señor prometió volver y poner todo en orden, este sistema es el fin de este sistema perverso y arreglar todo como Él lo prometió y lo creemos, cómo debemos vivir. Justicia por mano propia, una campaña contra el emperador Nerón, salimos como los que están migrando de Medio Oriente, escapando por sus vidas. ¿Qué hacemos? Bueno, Pedro es muy práctico, dice: tengan una vida de oración, con la mente bien lúcida, tengan una congregación que se estimulen en amor, y si hay alguien que escapando pierde todo y no tiene dónde vivir, hospédenle, abran las puertas de su casa, en amor. Pero si lo hacen, no se quejen. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Señor, gracias por el Evangelio que transformó la vida de personas como nosotros. Señor, el testimonio que hemos escuchado hoy de Mónica es el testimonio de casi todos nosotros. Tú nos rescataste, nos perdonaste, nos diste vida eterna, y la iglesia se compone de personas así, personas perdonadas, redimidas por ti. Y Señor, viendo cuánto amor tuviste hacia nosotros, viendo esa cruz y a tu propio Hijo, sublime, maravilloso, amado Hijo, cargando nuestros pecados, muriendo en nuestro lugar, el justo por los injustos, nos conmueve, Señor.
Nos conmueve el Evangelio. Nos conmueve, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a vivir en amor. Ayúdanos a vivir en tu presencia, en oración. Y ayúdanos a tener hogares abiertos para amar, Señor. Padre, te rogamos, si hay alguien en esta noche aquí con nosotros que no ha experimentado tu perdón, la salvación en Cristo, que tú lo hagas, Dios, como lo hiciste en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que tú salves en medio de nosotros, que tu Espíritu haga una obra de salvación, que personas pasen de muerte a vida, de estar perdidos a estar en Cristo, el Cristo vivo, Señor, sentado a tu diestra. Oramos en su nombre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.